La economía. All day long I bum. If I were a wealthy man. Tenemos mucho que hablar de economía. ¿A que sí, Juan Ramón Rayo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que sí. Emilio González, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y María Cuesta, buenas noches. Muy buenas noches. Hay muchas noticias económicas hoy. Comenzando por Luis de Guindos, que la verdad es que ha eclipsado un poco a la pobre Elvira Rodríguez, la nueva presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que esta mañana era su gran día, porque preside el organismo supervisor de los mercados en España. Y claro, estaba por ahí Luis de Guindos, que ha hablado de la situación económica. Y bueno, pues la ha tapado un poco. Y sí, sobre todo en estos días, pues cualquier declaración de Luis de Guindos sobre cuál es la marcha de la economía y cuál va a ser la actitud del gobierno con respecto al rescate, pues desde luego tiene mucho eco. Entonces Luis de Guindos lo que ha comentado hoy es, o ha sido, anticipar ligeramente cuál va a ser la evolución del PIB, o cuál ha sido, mejor dicho, porque ya ha sucedido, lo que pasa es que todavía no se ha anunciado estadísticamente, hasta el tercer trimestre o en el tercer trimestre de este año. Lo que ha comentado de Guindos es que en el tercer trimestre, desde julio a septiembre, hay una cierta estabilización de la actividad económica, que el tercer trimestre no será peor que el segundo. Esto hay que aclararlo, porque para que el tercero no sea peor que el segundo, en el tercero el crecimiento debería haber sido cero, es decir, no deberíamos haber caído nada intertrimestralmente, pero esto desde luego no va a ser así. A lo que se ha referido de Guindos es que la caída en el tercer trimestre no será mayor que la caída en el segundo, y en el segundo caímos intertrimestralmente un 0,4, por tanto cabe anticipar probablemente que en el tercero también caeremos un 0,4, pero claro, si caemos un 0,4 con respecto al segundo, es que en el tercero somos un 0,4% más pobres que en el segundo, pero desde luego al menos no se acelera la tasa de caída, ¿no? O el ritmo de caída de la economía española, y al menos pues esto es una buena noticia que de todas formas hemos de poner en relación con un horizonte un tanto más a largo plazo. Recordemos que en este tercer trimestre del año lo que se ha producido en la economía española es, primero, por parte de la economía privada, una sana estabilización. Recordemos que en este tercer trimestre hemos logrado ya el equilibrio exterior. No necesitamos financiación del resto del mundo para que la economía española siga funcionando con su configuración actual. Pero, sobre todo, la parte más débil y que más está desestabilizando ahora mismo la economía, que es el sector público, ha recibido un espaldarazo durante este tercer trimestre del Banco Central Europeo para generar unas perspectivas de rescate que permitan que ese sector público se siga financiando a tipos de interés asumibles. No olvidemos que hasta junio o principios de julio lo que teníamos era una huida de la deuda española como activo internacional de inversión, que disparó la prima de riesgo a niveles cercanos a casi 600 puntos básicos. Entonces, si esto hubiese proseguido, y hubiese proseguido en caso de que Draghi no hubiese pronunciado aquello de créanme, sea suficiente todo lo que haga, desde luego tendríamos un tercer trimestre muchísimo peor de lo que pintan ahora las cifras. Por tanto, esta estabilización de la capacidad de financiación de la economía española, en su conjunto no necesita financiación, y el sector público en concreto, pues que necesite absorber mucho menos ahorro interno porque vuelva a haber una cierta financiación barata del exterior, pues desde luego explica que no se haya acelerado la caída, pero tengamos en cuenta que sobre todo por la parte de la financiación del sector público estamos ante una situación transitoria porque hasta que no se vea claro cómo se va a estabilizar las finanzas públicas, cómo se van a resolver los problemas estructurales del sector público, puede suceder cualquier cosa. Esto es solo pues una prórroga para tratar de solucionar nuestros problemas, pero los problemas siguen ahí y hasta que no se terminen de solucionar, obviamente no sabemos hacia qué lado se decantará a medio y largo plazo el PIB español. La petición de un rescate, Juan Ramón, con respecto al crecimiento, ¿eso puede influir positiva o negativamente en el cuarto trimestre, que es el que muchos toman como el último del año? Bueno, la verdad es que la petición de un rescate obviamente se lleva aparejado pues medidas drásticas de ajuste de gasto a corto plazo, pues probablemente ahonde la recesión. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el PIB
no es otra cosa que el gasto total de toda la economía. Por tanto, si un agente que tiene un peso muy considerable en la economía, por desgracia, como es el sector público, reduce significativamente su gasto, a corto plazo es probable que el PIB decrezca, pero no todo lo que hay en el PIB es sano o es riqueza que disfrutan los ciudadanos. Lo hemos comentado muchas veces, los servicios de represión de una dictadura forman parte del PIB, por tanto que eso se reduzca, que caiga el PIB, porque eso se cierre, pues no va en contra de la economía, ¿no? Pues aquí sucede algo similar, no todo gasto, el PLANE también iba a PIB y eso obviamente no es positivo para la economía. En todo caso, lo que quería decir es que hasta que no tengamos claro cómo se estabiliza de manera sostenible las finanzas públicas, la evolución del PIB tomémosla como algo relativamente provisional. ¿Por qué? Porque si el sector público no llegara a estabilizarse lo suficiente, si llegara el caso, esperemos que no, de que suspendiera pagos, obviamente en ese momento el PIB caería todo lo que no ha caído durante los trimestres anteriores de golpe. En cambio, si logramos solucionar esa papeleta y logramos ya un equilibrio mayor entre todas las variables de la economía española, pues el PIB podría no caer y volver a crecer en el futuro. Por tanto, digamos, lo que tenemos ahora es provisionalidad y no una evolución, digamos, asentada o definitiva de lo que va a suceder en el futuro. Pero bueno, aún así, desde luego es positivo que no caigamos mucho más de lo que hemos venido desde luego que cayendo. Sí. Comentaba que si no hemos caído mucho más es porque hay una perspectiva de que el BCE nos va a rescatar y eso induce a los inversores y especuladores a posicionarse en deuda pública española. Hoy, un consejero del Banco Central Europeo, en concreto el presidente del Banco Central de Malta, ha pedido a Rajoy desde las páginas del Wall Street Journal que solicite ya de manera inminente el rescate para que la prima de riesgo española, gracias a la intervención del Banco Central Europeo, no supere los 200 puntos básicos. ¿Qué credibilidad tiene el presidente del Banco Central de Malta? Está dentro del Banco Central Europeo. Supongo que nos habrá tirado a la piscina y que, el programa, que todavía no conocemos los detalles de en qué prima se va a estabilizar, sí, pero si dice que son 200 puntos básicos, pues asumimos que Draghi será de la misma opinión o que ya será algo que se habrá discutido. 200 puntos básicos, la verdad es que es una prima bastante reducida, que obviamente debería llevar aparejada una condicionalidad muy estricta, porque no puedes financiar a tipos de interés tan bajos a un gobierno que no está tomando las medidas para financiarse a esos tipos tan bajos. Medidas que sigue habiendo muchas que tomar y es sorprendente que todavía algunas de ellas no se hayan tomado. Pues hoy hemos conocido que los empleados públicos, por ejemplo, que sufran incapacidad temporal, durante los 3 primeros meses no van a cobrar el 100% de su salario anterior, sino solo un 50%. Esto es una medida de doble filo, como el copago en sanidad. Por un lado, pretende lograr un ahorro directo, pero por otro también pretende desincentivar el riesgo moral o el fraude de solicitar bajas que no son merecidas o debidas. El gobierno estima que ahorrará 1.000 millones de euros. Bueno, no sabemos qué cifra va a ahorrar, pero desde luego no tiene mucho sentido que lo que debería ser una medida asistencial, es decir, ya que no puedes trabajar durante X meses, te doy algo para que no te quedes sin ingresos, se convierta en una medida de mantenimiento del poder adquisitivo. Si una persona no produce, obviamente no puede percibir lo mismo que si sí produce. Y luego la otra medida, realmente, que no sé cómo hemos llegado hasta aquí sin haberla tomado muchísimo antes, es que Fomento va a dejar anunciado 5 días que fuentes de Fomento comentan que van a dejar de subvencionar las viviendas de protección oficial tanto a promotores como a las familias para que accedan a las mismas. La verdad es que esto es un disparate en un país que ha sobreinvertido de manera extraordinaria en vivienda, que tiene un parque de viviendas que Fomento estima en 700.000 sin vender, que en realidad si incluimos las viviendas semiconstruidas o pendientes de construir, sumaríamos otros 2 millones de unidades, y si sumamos las viviendas de segunda mano que se están ofreciendo al mercado, otras 600.000, es decir, estamos hablando de más de 3 millones de viviendas que se quieren vender y no se han vendido, pues que la medida más lógica para facilitar el acceso a la vivienda es no obstaculizar las rebajas de precios. Rebajas de precios que, sin embargo, sí parece que se van a ver obstaculizadas en cierta medida por el Banco Malo, porque el Banco Malo ya sabemos que es un instrumento que se va a dedicar a comprar los activos tóxicos de bancos y cajas, activos tóxicos que básicamente son suelo y viviendas semiterminadas y terminadas que se han recibido, se han adjudicado a los bancos tras un impago por parte de los deudores del banco. Hoy hemos conocido que por parte del subgobernador del Banco Malo, del FROP, que estará encargado de gestionar el Banco Malo, que
que no se va a vender a precios de ganga los activos, sino que se esperan vender a precios razonables en un horizonte de 15 años. Lo de los 15 años de plazo ya lo sabíamos, pero parece que están en todo caso insistiendo en que no van a vender a precios demasiado bajos, sino que intentarán estimar cuál es el valor razonable de esos activos y venderlos solo cuando se alcance ese valor razonable. ¿Eso en qué se traducirá? En que quedarán los activos, estos vivienda, suelo, etcétera, estancados en el banco malo, sin que salgan al mercado y sin que por tanto puedan ejercer una influencia de rebaja sobre los precios y de saneamiento, como sería muy deseable. Pero desde luego, si todas estas medidas, algunas bien orientadas, como la eliminación de las subvenciones a la vivienda de protección oficial, otras mal orientadas, como pues retener en el activo del banco malo aquellos activos tóxicos que deberían salir a la venta a bajo precio en el mercado, pues si son medidas que desde luego tienen su influencia en la economía, es una influencia mucho menor que lo que podría ser un cataclismo, porque sería un cataclismo político, social y también, en definitiva, económico, sobre todo según cómo se haga, como podría ser la independencia de Cataluña. Los empresarios catalanes, muchos de ellos, pues ya están alertando de que sería un desastre para toda la sociedad, tanto la catalana como el resto de la sociedad española, porque tengamos en cuenta que no sabemos muy bien cómo sería esto de la independencia. Habría, desde luego, una fracturación del mercado, luego probablemente surgirían, por desgracia, pero surgirían nuevas barreras arancelarias entre ambas zonas, se reavivarían tensiones sociales, políticas, etcétera, que desde luego tampoco son deseables, pero que inevitablemente se producirían, y todo eso genera un ambiente nefasto para crear negocios, sobre todo por la incertidumbre y la inestabilidad que ello genera. Hoy, bueno, ya sabemos que los empresarios llevan tiempo alertando contra esto. Hoy Artur Mas les ha pedido que se adapten a la nueva situación y a las nuevas estructuras, como si ello fuera lo más sencillo del mundo y no fuera realmente también un proceso que habría que añadir de cambio y de incertidumbre. Y que cuesta un dinero, claro. Y caro al cambio y a la incertidumbre que ya de por sí lleva aparejada la crisis económica. Esto es una consecuencia, ya lo hemos dicho, de mezclar dos tipos de debates que no deberían mezclarse. Uno es el debate de la independencia y otro es el debate de la financiación autonómica, de cuál es el modelo adecuado. El modelo adecuado probablemente sea pues un mayor federalismo fiscal, una mayor descentralización, no ya ni siquiera a nivel de comunidad autónoma, sino incluso de ayuntamientos, de ingresos y gastos, pero la independencia se ha metido aquí de tapadillo, sí, para mezclarlo todo, efectivamente, y que ello venga mucho al caso. Y de hecho, si bien Mas les está pidiendo a los empresarios que se adapten, hoy llevamos un muy interesante reportaje de Manuel Llamas, donde nos explica que la ciudadanía ya está empezando a votar con los pies. No sabemos cuál es el motivo, porque aquí ya sacar relaciones causales es un poco complicado, pero desde luego no es un buen síntoma que si España ya en el año 2011 se ha convertido en un país de emigrantes netos, la región que con diferencia más emigrantes aporta sea Cataluña. En concreto, desde principios de 2011 hasta septiembre de este año, España ha perdido en términos netos 190.000, bueno, por emigración 190.000 personas. De esas 190.000, 115.000 se han perdido de Cataluña, es decir, el 60%, lo cual obviamente es un peso muy superior al que tiene la población catalana dentro del conjunto de España. Y terminamos hoy rápidamente con la noticia de los premios Nobel de Economía. Perdonadme por no haberlos conocido, por no conocerles, no sé si son muy conocidos o me pasa como en el Nobel de Literatura, que no lo conocía nadie. No son especialmente. Hombre, Alvin Roth es un poco más conocido. Y Shapley también por el algoritmo Gale Shapley, pero vamos, tampoco es que sean, si no estás muy metido en teoría de juegos. No son Mario Vargas Llosa en lo que es extrapolable la literatura. No, pero desde luego, bueno, habría mucho que discutir, ¿no? Hombre, desde luego no son pues economistas que recaigan dentro de mi campo de especialidad y de interés, por tanto tampoco es que pueda hacer aquí una disertación muy amplia de los mismos, pero vamos, ¿por qué se ha concedido el premio Nobel? Se les ha concedido por, dicen, el diseño de mercados eficientes. ¿Qué serían este diseño de mercados eficientes? Bueno, lo que han desarrollado estos dos economistas básicamente es estudiar mecanismos para lograr emparejamientos entre oferentes y demandantes, más o menos, que sean eficientes en mercados donde normalmente no funciona el mecanismo de los precios. Por ejemplo, en el mercado de donaciones de riñones, el mercado de buscar doctorados de economía en las universidades americanas, o incluso el mercado del matrimonio, ¿no? Entonces, pues tienen diversos sistemas para minimizar los costes de emparejamiento y para, por tanto, incrementar la eficiencia de ese emparejamiento, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo Gale-Shapley lo que hace es
pues dice, cogemos a todas las mujeres y a todos los hombres, y cada mujer que se pronuncie sobre si la pareja que le proponen es la mejor para ella o no. Entonces, a través de una serie de iteraciones llegamos a parejas que son estables. ¿Qué es una pareja estable? Pues una pareja donde una parte quiera estar con la otra y la otra quiera estar con ella y no quiera estar con nadie más que a su vez querría estar con ella. Es decir, que si yo estoy en pareja y me quiero cambiar de pareja y hay alguien fuera que también quiere ser mi pareja, la pareja con la que estoy ahora no sería estable. ¿Por qué? Porque hay incentivos a trasladarse fuera y a buscar otra. Bien, por Jamás tanto, pensé que te iba a escuchar hablar de algo así. bueno, pues la economía y los equilibrios económicos sociales, desde luego, son muy variables. Solo un comentario muy breve, porque esto del diseño de los mercados suena muy mal, ¿no? Es esto de planificar mercados, etcétera. Bueno, hay que aclararlo. Primero, hay mercados que sí que se diseñan, los llamados mercados organizados. Por ejemplo, la bolsa, los mercados financieros en general, se realizan en pues, escenarios y en organizaciones, bolsas y mercados, por ejemplo, que tienen sus reglas y que tienen sus patrones, y por tanto ahí, en las cámaras de compensación, etcétera, sí hace falta una cierta planificación privada de órganos de gobierno privados de estas organizaciones. Lo que sería un error es pretender que las conclusiones de estos economistas, que ellos no lo han pretendido tampoco, sirven para organizar centralizadamente toda la economía. Esto sí que no, ellos desde luego no lo han pretendido, y esto ya sabemos que es imposible desde Ludwig von Mises hace pues prácticamente un siglo. Bueno, pues como los premiadores dan, creo que son 960.000 euros, que los disfruten. A quien no le vamos a dar ese premio, porque no está ni mucho menos para ser Nobel de Economía, es Artur Mas. Me interesa sobre todo la vertiente más económica y más empresarial de lo que ha dicho hoy Artur Mas, que ha dicho muchas otras cosas, como por ejemplo lo de internacionalizar el conflicto este que él se ha inventado del asunto de la independencia de Cataluña, instando a los empresarios a adaptarse a la independencia en un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Primero, la independencia tiene que llegar, y si llegase es algo como que los empresarios le digan, muy bien, y esto nos lo va a financiar usted, el daño que nos va a ocasionar en nuestras cuentas y sobre todo en nuestros negocios. Yo tengo la sensación de que Artur Mas está a piñón fijo, porque a mí estas declaraciones me recuerda a lo que dijo el señor Carlos Rovira en su momento, ¿no? En el sentido de que los empresarios tendrán que aprender también a asumir el coste de la independencia, o sea, asumiendo que primero la independencia y los empresarios que se aguanten, ¿no? El problema que hay es que desde que en Cataluña empezó la vertiente nacionalista, de verdad, la vertiente separatista, con el primer gobierno del tripartito, las empresas han empezado a marchar, multinacionales y no multinacionales. Entonces, con la independencia, lo único que va a ocurrir va a ser que las multinacionales que quedan allí, como las del automóvil, que están deseando marcharse a Europa del Este, donde los costes de producción son más bajos, el personal está más formado y los sindicatos son desde luego bastante más serios que UGT y comisiones obreras, ¿no? Pues se van a marchar, ¿no? Se van a marchar. Y las otras lo mismo. Yo quiero recordar al respecto que para que se pueda apreciar en toda la medida lo que significa la independencia, lo que debemos recordar es, por un lado, el estudio que hizo Miquel Buesa respecto al coste para el País Vasco de la separación, ¿no? Entre otras cosas, bueno, pues porque marcharse en contra de lo que dice el señor Mas, que está engañando a los catalanes. Marcharse de España significa marcharse de la Unión Europea, y marcharse de la Unión Europea significa marcharse del mercado común y marcharse de la Unión Monetaria, porque no pueden utilizar el euro solo porque ellos lo digan. Entonces, van a tener ahí costes de gestión cambiaria, de credibilidad, de montar un banco central y sobre todo de recomposición de aranceles, más luego el sentimiento lógico de los españoles contra los productos catalanes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a caer las ventas y se va a hundir Cataluña. Honestamente, en términos económicos, no van a poder seguir financiando sus pensiones porque tienen en estos momentos 2,9 millones de activos y 2,4 millones de pensionistas o de jubilados. Entonces, es decir, es una relación que es prácticamente imposible, ¿no? Tiene que haber 2,4 activos por cada pensionista y eso está muy por debajo de ese ratio. Entonces, creo que va a ocurrir que con sensatez los empresarios se van a marchar, van a acelerar la marcha como están haciendo ahora porque el mercado para ellos se les va a estrechar, ¿no? Es decir, todos los hortelanos, todos los de la huerta de Lérida, de los frutales, etcétera, pues no van a poder exportar frutas aquí porque además es que se les va a rechazar. Y los almendras y los robellons, los níscalos, el cava, etcétera, etcétera, porque va a haber un rechazo. Entonces, es decir, no tiene ningún sentido. Luego, además, hay otra experiencia histórica que yo se la he ido a contar varias veces al profesor Velarde. Es decir, Portugal, el día que se separó de España, se hundió económicamente.
Y desde entonces no ha levantado cabeza. Entonces, por mucho que quiera el señor Mas, los empresarios son muy libres de invertir donde quieran, y más en un mundo global. Necesitan el mercado español para poder competir a nivel internacional por las economías de escala que les proporcione. Si pierden el mercado español, pues como ha hecho más de una multinacional, que no cito ahora en estos momentos, que se marchó a Castellón. Dicen que prefieren perder los 7 millones de clientes que puedan tener en Cataluña a perder los 36 millones de clientes del resto de España, más que produciendo en español y etiquetando en español entran directamente en el mercado latinoamericano. María. Yo creo que, vamos a ver, los empresarios, el capital es libre y evidentemente yo creo que está claro, como dice Emilio, que habría un efecto salida indudable. Esta crisis nos ha puesto de manifiesto que es fundamental para que haya inversión, para que haya empresarios, dos aspectos, que haya estabilidad regulatoria, estabilidad financiera. Y desde luego ninguna de estas dos cosas les daría la independencia. Una empresa no quiere estar asentada en un territorio en el que no se sabe qué va a ser de él. ¿Va a ser independiente? ¿Cómo va a ser independiente? ¿Cuándo va a ser independiente? No, esto es un tema electoralista que se va a pasar. Esto por un lado. Y luego está el tema de la financiación. Si España está teniendo unos problemas, o sea, la crisis, un componente fundamental, aparte de todos los temas estructurales que viene detrás, pero vamos, un detonante importante es la falta y las dificultades para acceder a la financiación. ¿Qué va a ser de Cataluña? Pero si Cataluña ya emitió los bonos patrióticos y ya no hay quien se los compre. Es que ¿de dónde va esto? Es que esto tiene unas patas muy cortas, ¿no? Hombre, y además es que hay que tener también en cuenta una cosa. La estructura económica de Cataluña, la estructura empresarial es muy particular, porque es una estructura en la que hay grandes empresas multinacionales y después toda una pléyade de empresas catalanas prestando servicios o recogiendo la externalización de partes del proceso productivo de esas grandes multinacionales. Si las multinacionales se marchan, esas empresas dejan de tener clientes y ya pueden empezar a pensar en cerrar y en quebrar, vamos, directamente. Es que yo sinceramente en los últimos días que he estado escuchando, igual los catalanes también, entiendo que los empresarios catalanes no serán idiotas, se harían idiotas si comprasen con los ojos tapados el mensaje que les está trasladando desde el gobierno catalán Artur Mas, diciendo que les espera un futuro mejor si efectivamente se separan de España. Yo sospecho que habrá muchos empresarios catalanes que sepan que si esto no es verdad, porque yo no tengo datos para afirmarlo, pero vosotros que sois expertos en economía, sí, que si esto no es verdad, sus empresas se van a hundir. Por eso digo que habrá muchos empresarios que no sé, me gustaría encontrar algún empresario que dijera, algún empresario catalán, que seguramente lo sabrá, yo no digo que no, que diga, bueno, pues si nos separamos fenomenal porque la perspectiva es positiva. Te pongo una cifra si quieres. Tú recuerdas todo el problema cuando el gobierno del ilustre José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de las muchas genialidades que tuvo, se le ocurrió trasladar parte del archivo histórico de la Guerra Civil de Salamanca a Cataluña, ¿no? Sí. Rompiendo toda la unidad del archivo y en contra pues de lo que decían historiadores de tanto peso como Julio Valdeón, o sea, como la gente que de verdad entiende de historia de archivos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello, sabes, que creó pues bastante rechazo social en Salamanca fundamentalmente y algo en Castilla y León. Y entonces pues se habló algo de promover el boicot del cava, pero no hubo realmente una campaña nacional de vamos a rechazar el cava porque los catalanes son no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues ese año lo que decían oficialmente los productores de cava es que las ventas les habían crecido un 2%, un poquito por debajo de lo que habían previsto. Pero lo que te reconocen en privado para no animar a este tipo de comportamientos es que las caídas de ventas habían superado entre el 10 y el 15%, ¿no? Y para muchos que era una situación muy difícil. Y de hecho yo recuerdo a Arturito, que entonces estaba en la oposición y pretendía ser ya presidente de la Generalitat, comparecer en un programa de televisión, y cuando le preguntaron por el boicot al cava, lo primero que hizo fue ponerse muy nervioso, diciendo con estas cosas mejor no jugar porque hay muchos puestos de trabajo en juego. Pues señor mío, usted ahora acaba de cambiar el mensaje. Claro que hay puestos de trabajo en juego, porque evidentemente el español, es decir, va a reaccionar lógicamente. Usted se marcha porque además es que nos insultan permanentemente, y sobre todo los castellanos y los andaluces vagos y no sé qué, y no sé cuántos, pues como es lógico, decir, pues mire usted, yo no tengo el menor interés en consumir cava y además yo lo puedo producir bastante mejor en las tierras de Castilla y León o en las tierras valencianas, porque de repente han empezado a surgir cavas por todas partes que son bastante mejores. Y si no, como formamos parte de la Unión Europea, podemos beber champán francés. Y así con muchos productos, eso es lo que le espera. Y además es que no solo estamos hablando de cava, que en Cataluña hay entidades financieras muy importantes que están teniendo que,
están teniendo ciertos, digamos, problemas con sus clientes, porque claro, esto no es ninguna tontería. Aquí hay un mensaje. El problema es que yo creo que los empresarios nos intentan desvincularse, no quieren que todo este tema político les afecte. Sí, pero de forma indirecta, quieran o no, es un asunto que yo no sé. Claro que les afecta, pero de ahí a ellos salir a la palestra y decir, y para posicionarse, el problema... es que esto es muy complicado, porque siempre hay que mantener, yo creo que hay que mantener la separación clara. Es que, vamos a ver, en Cataluña tampoco es que reine precisamente la libertad, y de hecho en esta casa lo sabemos muy bien por cómo el Consejo de Audiovisual Catalán cerró las emisoras de COPE en Cataluña cuando estaba allí Federico y cuando estaba César Vidal, estábamos nosotros con ellos, ¿no? Y cómo pues están machacando a cualquiera que quiera asociar sus emisoras de radio a Es Radio, precisamente pues para que no se difunda una opinión libre. O sea, precisamente ese no es un régimen de libertad. Entonces yo entiendo que los empresarios allí tengan miedo al poder, y entiendo también pues que vengan aquí a Madrid con un discurso muy distinto del discurso público que tienen allí. Es decir, aquí no hablan precisamente bien ni de Artur Mas, ni de la Generalitat, ni en su momento del tripartito, ni nada por el estilo. Pero claro, hay que entender que cuando la libertad brilla por su ausencia, como ocurre en Cataluña, pues evidentemente el empresario se tiene que tentar la ropa. Yo creo que ya han sido incluso bastante valientes para haber financiado los anuncios de la concentración del pasado 12 de octubre en la Plaza de Cataluña, ¿no? De la concentración de los catalanes españoles, ¿no? Que por cierto fue bastante éxito, ¿no? Juan Ramón, la prensa de mañana, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues por un lado recoge esta rebaja del sueldo de los funcionarios en caso de incapacidad temporal, ¿no? Expansión. Los funcionarios que estén de baja solo cobrarán el 50% de su sueldo, y 5 días el gobierno recorta la mitad del salario de los funcionarios que estén de baja. 5 días también recoge lo que hemos comentado de las cifras de emigración, si bien no para el caso concreto de Cataluña, sino en conjunto para España, que siguen siendo unas cifras realmente preocupantes. 5 días, 200 españoles dejan el país cada día para buscar trabajo. Bueno, en parte el ajuste desde luego se producirá de esta manera. Quiero decir, si en Alemania hay un exceso de capital en relación con la mano de obra, están demandando mano de obra, y aquí hay exceso de mano de obra, pues lo lógico es que parte de ese trabajo, el que esté más cualificado para ajustarse con esas inversiones en Alemania, pues se vayan allí. Claro, la cuestión es por qué nosotros no somos capaces de, en lugar de que el trabajo vaya a donde está el capital, que el capital venga a donde está el trabajo barato. Pues porque hay una serie de regulaciones que impiden, por un lado, rebajar salarios en aquellos sectores donde se han de rebajar, barreras muy fuertes también y costosas a la recolocación de trabajadores, también obviamente una mano de obra no adecuadamente cualificada en muchos de sus tramos por un sistema de educación pública que es muy mejorable en todas sus etapas, etcétera. Más cosas. El economista Guindos sugiere que la caída de la economía ya ha tocado fondo. Yo me gustaría hacer un comentario a lo que ha dicho Luis de Guindos, ¿no? Que quizás pues a Juan Ramón se le ha pasado un poco algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el tercer trimestre, ¿por qué ha sido igual en intensidad de la caída que en el segundo? Pues en primer lugar por algo que el gobierno no puede manejar, y es que ha sido un excelente año turístico. De hecho, pues aprovechando las rebajas de precios en hoteles y demás que está habiendo, lo cierto es que los alemanes duplicaron las reservas en España con relación al año anterior, y los británicos las incrementaron en un 80%. Y eso ha sido el elemento fundamental que ha contenido la caída del crecimiento económico en el tercer trimestre, para situarla en términos intertrimestrales en el mismo nivel, en el mismo porcentaje que en el segundo trimestre. ¿Que esto haya tocado suelo? Yo lo dudo. De hecho, estaba viendo recientemente un informe del Fondo Monetario Internacional sobre los ajustes presupuestarios que hay que hacer en la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces decía, bueno, pues países que tienen menos problemas de déficit, que están en mejor situación, pues pueden hacer un ajuste suave y que les implique simplemente pues una caída anual de la economía adicional de medio punto. Pero países como España, que necesitan hacer ajustes drásticos, esos ajustes que todavía no han empezado realmente, lo que van a suponer es como mínimo una caída del 1%, ¿no? De un punto adicional del PIB. Entonces, yo lo que no veo por ningún sitio es este optimismo del señor de Guindos. Por supuesto, él es el ministro de Economía y tiene que decir lo que tiene que decir, porque si dice lo contrario, pues entonces ya nos termina de dame hundir. los datos, ¿no? Claro. No, pero tampoco ha sido optimismo, yo creo que hay que matizar las cosas en el sentido de que no empecemos a echar las campanas al vuelo, que cuando aparece el tercer trimestre, que es el del verano, siempre pasan estas cosas. Y de hecho no hay más que ver en Madrid, pues
pues para los que estamos acostumbrados a patearnos la tienda para hacer la compra y demás, que a la vuelta de las vacaciones lo que estamos viendo es una caída generalizada de precios, ¿no? Incluso ya hay bares que anuncian la caña a €1, la tapa a €1, incluso algunos... La caña a €1. Yo he visto en Madrid cañas a 0,60. Y a 0,7 y a 0,6, que es un descuento visto. del 50% antes del verano. Y cafés a 0,80, como decía Sí, Zapatero. O sea, que- Eso es la reacción, ¿no?, económica a la vuelta de las vacaciones. Es decir, no hay dinero y esto cae más. Porque claro, eso significa menos IVA, significa estrechamiento de márgenes, significa que donde tenías 3 camareros ahora vas a tener 2, o que si necesitas uno no la vas a contratar, etcétera, etcétera. Sí, precisamente sobre lo que comentaba Emilio, el economista, año récord para el turismo, los ingresos se incrementan el 7%. Y obviamente, con respecto a la caída de precios, yo creo que todos coincidimos en que si hay alguna manera de reactivar tanto el gasto en consumo como sobre todo el gasto en inversión, es bajando precios. Pero claro, para poder bajar precios, para poder vender a 0,7, has de poder bajar costes. Lo que no tiene mucho sentido es mantener los niveles salariales del año 2007 o 2008 con precios de venta a la mitad. Porque entonces, o una de dos, o contratas a la mitad de personal o no puedes montar el negocio. Si has de Es lo que está pasando, que hemos tenido que despedir a la mitad del personal. En lugar de ajustar En salarios. lugar de ajustar, En lugar de claro, porque no hay ajustar, otra y opción. cuando no puedes reducir costes, pero necesitas 6 trabajadores de todas Pues no formas, abres. despides a los Claro. que tienes y contratas a los seis que necesitas, pero con un 25 o un 30% ya ha producido el ajuste, porque en general, además, como los sindicatos que tenemos son como son, ¿no?, que son ya más bien piezas de museo, pues siempre se niegan, cuando hay que hablar de ajustes empresariales, se niegan a la menor rebaja salarial y empiezan a decir cosas como que el patrón ponga dinero y esas locuras que dicen nuestros sindicatos decimonónicos, que insisto, la verdad es que donde mejor estarían es en un museo. Pero a mí, de todas maneras, lo de Luis de Guindos me parece escalofriante, porque que el ministro de Economía tenga que decirnos, vendernos como buena noticia, que una caída del 0,4, o sea, que volvemos a caer del 0,4%. No, hombre, es, claro, es bueno. yo interpreto, es yo interpreto que lo que está diciendo es que la estabilización de la contracción pues está Es aquí decir, claro, y volvemos que a caer de en lo cara y mismo. que a lo Pero mejor es que- podemos pensar pero es en que un... vamos a ver, es que no, No, es podemos que ni siquiera ha pensar hecho nada. eso, ¿eh? No ha dicho Sí, es que que- de cara al lo sé. futuro Sí, es vamos que a ir el mejor. ajuste, No, no. el ajuste Solo ha dicho presupuestario esto. está pendiente, como el ajuste que hay que hacer en España. Si lo hacemos de verdad, pues decir, aquí hay dos opciones. Uno, vamos poquito a poco, si nos ayudan los europeos, entonces, pues así cae menos la economía y vamos salvando un poco, pero nos vamos cargando de deuda, nos vamos cargando de intereses, entonces no terminamos de salir nunca de esto. O hacemos el ajuste en serio, entonces despedimos 400.000, 500.000 funcionarios, como hizo el señor Cameron en cuanto llegó al poder, y empezamos a cerrar televisiones públicas, empresas públicas, autonomías que quitarles competencias, etcétera, y hacemos las cosas como se deben de hacer. Entonces, claro, eso supone dentro de una contracción inicial. Pero claro, es decir, el sector público va a dejar de consumir mucho, los que trabajaban para él se van directamente al paro, ¿no? Y entonces van a consumir menos y tal, y eso hay gente, hay que darle puesto de trabajo, pero ya frenamos a partir, pero eso es un efecto J. Primero caemos y después nos recuperamos porque no nos cargamos de dudas, sino todo lo contrario, empezamos a aliviar y demás, ¿no? Juan Ramón, ¿alguna noticia buena que veas por ahí? Bueno, pues como Ve que han bajado los precios de la cerveza, ¿te parece poco? Y de los cafés. Sí, y más. Hombre, sí, pero no podemos vivir algún- eso toda la vida. Y alguna, Emilio. y alguna rebaja más. Como siempre, las buenas noticias vienen del sector privado, como no puede ser de otra manera. Expansión: Vodafone contraataca a Movistar con una nueva tarifa. Bueno, pues no solo. Bueno, mira, pues si es más barata y el consumidor se beneficia, pues estupendamente. Emilio, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego, María. Un abrazo, Muchas gracias. gracias. Juan Ramón, mañana más noticias. Un Nos vemos abrazo, mañana. gracias. Hasta luego. Son y 43, 3 minutos o así, y tenemos que hablar de cultura. Hasta ahora. Es la noche de César.